Cuando nosotros pecamos, sentimos a Dios lejos de nosotros. Y muchas veces hemos predicado el Evangelio, un Evangelio tergiversado, basados en esa percepción. De que el pecado aleja a Dios de nosotros. Y el pecado no aleja a Dios de nosotros, sino que el pecado nos hace parecer a nosotros que nos alejamos de Dios. Y quiero decirte algo y quiero establecerlo de manera categórica. Cuando nosotros pecamos, no es que Dios se aleja de nosotros, sino que pasa justamente lo contrario. Cuando nosotros pecamos, Dios se acerca a nosotros. Y alguien puede decir, pero Joel, entonces estás hablando que tenemos que pecar para que Dios esté cerca nuestro. No. Estoy diciendo que cuando pecamos, Dios sale en nuestra búsqueda. No es que Dios, cuando pecamos, Él se aleja porque se ofende y entonces porque se ofende hasta que yo no me arrepiento, Él no va a venir conmigo. No, al contrario, cuando yo peco, Dios sale y me busca y se acerca a mí, se acerca más incluso de lo que estaba antes. Y eso lo tenemos en toda la Biblia, pero no sé por qué los cristianos predicamos un Dios diferente al que aparece en la Biblia. Y los cristianos predicamos que Dios se aleja de mí cuando yo peco. No vayas al cine porque Dios no entra ahí. Si te morís en el cine, entonces te vas a perder. No, si vas al cine, incluso siendo rebelde con Dios, Dios va a ir contigo hasta el cine. Y entonces ahí, bueno, ¿entonces qué? ¿Hay que pecar para que Dios esté cerca? No. Pero es que nosotros no podemos solucionar nuestro problema de pecado. Entonces, como nosotros no podemos solucionar nuestro problema de pecado, Dios sale a buscarnos. Y lo vemos en la Biblia, lo vemos con Adán y Eva, pecaron y Dios salió a buscarlo. Lo vemos con Caín y Abel. Abel fue asesinado por su hermano Caín y Dios sale a buscar a Caín, a dialogar con él y a tratar de convencerlo, a tratar de salvarlo de su pecado. Lo vemos con este mundo, en el momento más oscuro de este mundo, Dios envía a su Hijo buscándonos en misión para poder rescatarnos. No, cuando pecamos Dios se acerca a nosotros. Y por eso si alguien ha venido hoy y has tomado una muy buena decisión, si alguien ha venido y está en pecado, quiero decirte que hoy Dios está cerca tuyo, pero está cerca tuyo para rescatarte de tu pecado que no te deja ser feliz. ¿Para qué Dios sacó a Israel de Egipto? Y fíjense lo que dice Éxodo 29, 45 y 46. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Cuando Dios saca a Israel, no lo saca para llevarlo a Canaán, lo saca para habitar en medio de ellos. Canaán era un resultado. Cuando Dios te salva, no te salva simplemente para que tengas vida eterna. Dios te salva para vivir contigo. Dios te salva para habitar en medio de ti. Es más, después en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que Dios nos salva para habitar en nosotros. Dios quiere una intimidad tan grande con nosotros que Él quiere habitar en nosotros y que nosotros habitemos en Él. Y por eso cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo saca con el propósito de habitar entre ellos. Mientras no dejaba Israel que Dios habite entre ellos, entonces los veían con truenos, relámpagos, con una voz que tenían miedo. No, Dios quería habitar en medio de ellos y en la medida que ellos dejaban que Dios se acerque, lo veían realmente como Dios era. Éxodo 25, 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora, acá es interesante porque Dios no irrumpe en Israel a la fuerza, sino dice, quiero expresarles mi deseo de habitar con ustedes, pero ustedes tienen que hacerme un santuario. El hecho de que Israel esté dispuesto a hacer un santuario, el hecho de que Israel esté dispuesto a dedicar esas joyas que habían dedicado antes al becerro de oro, al dedicar esas riquezas que habían dedicado al becerro de oro y dedicarla ahora a la construcción del santuario, era la decisión de Israel de aceptación que querían, realmente aceptaban la propuesta de Dios.
se alineaban con el deseo de Dios de habitar en medio de ellos. Y entonces Dios por eso les dice, constrúyanme un santuario. ¿Y qué se proponía Dios? Enseñar con la construcción del santuario. ¿Y saben qué? Cuando nosotros hablamos del Sinaí, si yo les digo, ¿qué le dio Dios a Israel en el Sinaí? ¿Qué me dicen ustedes enseguida? Me dicen los 10 mandamientos. Y eso no fue lo más importante que Dios les dio en el Sinaí. Dios lo que les dio en el Sinaí fue el santuario, donde estaban los 10 mandamientos, pero no eran los 10 mandamientos desnudos, no eran 10 mandamientos en piedra, sino que eran los 10 mandamientos, si podríamos decir, en el marco de todo un mensaje, del mensaje de salvación, del mensaje del Evangelio. En el Sinaí, Dios le dio el Evangelio a Moisés a través del santuario. Dios le dio el Evangelio, la buena noticia, a Israel a través del santuario. ¿Y qué era lo que se proponía enseñar Dios a través del santuario? Lo primero que Dios quería con el santuario enseñarle al pueblo era que Él era bueno, que los amaba y que no los condenaba. ¿Recuerdan el contexto? ¿Qué había pasado días atrás? Israel había pecado de una manera alevosa. Y sin embargo ahora Dios, después de haber pecado de una manera alevosa, Dios les dice, ahora yo quiero habitar en medio de ustedes. Porque Dios quería que Israel entienda que Dios no los había dejado de amar porque ellos se habían rebelado. Y en esta mañana Dios quiere que entiendas que Él no se ofendió porque tú fuiste rebelde a Él. Dios quiere que entiendas que Él te sigue amando a pesar de que estás en pecado. Dios quiere que entiendas que Él no te condena por ese pecado que te esclaviza, incluso que te hace un hipócrita, que muchas veces tratas de disimular tu pecado delante de la gente, tratas de disimular el pecado delante de tu familia. Sin embargo, Dios dice que no te condena ni por eso. Y yo sé que esto a mucha gente le da miedo. Pero justamente a esa gente que le da miedo es por el hecho de que todavía no descubrieron quién es Dios. Y como no descubrieron quién es Dios, entonces no han tenido también salvación de sus pecados. El que no cree en el perdón de Dios, el que no cree en la restauración del pecador, es porque todavía no ha sido restaurado. Y es porque tiene una máscara, tiene una actuación de santidad, pero no realmente tiene santo el corazón. Dios quería enseñarle al pueblo que Él era bueno, que los amaba y que no los condenaba. Así como los ángeles cuando cantaron en las colinas de Belén, gloria a Dios en las alturas y buena voluntad de Dios para con los hombres. Dios no está enojado con los hombres. Dios no está enojado con el pecado de los hombres. Dios está enojado con el pecado y quiere salvar a los hombres del pecado porque el pecado los destruye. Lo segundo que Dios quería enseñarle al pueblo era que Él quería vivir en medio de ellos a pesar de que eran pecadores. Dios quiere vivir contigo a pesar de que eres pecador. Dios quiere vivir contigo a pesar que le has fallado. Dios quiere vivir contigo a pesar de que hoy lo rechazas. Y quiero darte un consejo, que yo lo tengo que aprender también y lo estuve tratando de aprender. Si quieres que tus hijos vuelvan a Dios, preséntale al Dios verdadero. Y posiblemente si nuestros hijos están lejos de Dios es porque le hemos mostrado sinceramente un Dios que no era. Un Dios diferente. ¿Qué más se proponía Dios con el pueblo? Dios se proponía enseñarle al pueblo que vean lo terrible y mortal que es el pecado para cada individuo. No, el hecho de que Dios quiere estar contigo a pesar de tu pecado no quiere decir que Dios aprueba tu pecado. Nunca puede aprobar Dios el pecado porque el pecado te destruye y como Dios te ama no puede aprobar eso.
No sería un Dios de amor si Dios aprobaría el pecado. Y por eso no te engañes. El hecho que Dios no te condene no quiere decir que quiere que sigas viviendo en pecado. No, si tú vienes a Él, Él te va a salvar del pecado, Él te va a purificar, Él te va a salvar de la esclavitud, Él te va a liberar para que puedas vivir realmente de acuerdo al propósito por el cual Él te dio vida en esta tierra. Para entender bien este tema, tenemos que entender el contexto o la cultura del pueblo de Israel. Y si ustedes analizan bien, la profesión por excelencia del pueblo de Israel, ¿cuál era? Eran pastores de ovejas. ¿Se acuerdan cuando José trajo a su familia? El faraón le dio la tierra de Gosén porque ahí había pastos para el ganado y especialmente pastos para las ovejas. Los egipcios consideraban con desprecio a los pastores de ovejas. Pero esa era la profesión de la familia de Jacob, de la familia de Israel. Pero Dios utiliza lo cotidiano para enseñarnos lo eterno. Utiliza lo material para enseñarnos lo espiritual. Y por eso Dios tomó de las cosas que el pueblo de Israel vivía para poder enseñarles quién era Él y cuál era el plan que Él tenía. Pero para entender esto, para entender el tema del santuario, tenemos que entender las diferencias que hay entre un pastor oriental y un pastor occidental. Cómo se relaciona un israelita con su oveja es muy diferente a cómo se relaciona un occidental con las ovejas que cuida cuando es un pastor. Por supuesto, nosotros somos gente de ciudad y quizás no estamos muy relacionados con esto. Pero es necesario entender estas diferencias. Y una de las primeras diferencias, fíjense, Jesús se definía a Él como el pastor. Y Jesús se definía en términos orientales. Tomaba la figura de un pastor oriental para decir quién era Él con respecto a nosotros. Y Jesús en Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Por qué decía esto Jesús? Porque generalmente un pastor oriental se relacionaba con sus ovejas de a poco. O sea, un rebaño que tenía más de 100 ovejas era imposible prácticamente de encontrar en Medio Oriente. Nosotros cuando, por ejemplo, en Argentina, en el sur de Argentina, se crían ovejas y puede haber rebaños que quizás el rebaño más chico tenga 2000 ovejas. O sea que los pastores prácticamente no tienen relación con cada oveja, sino que tienen relación con el rebaño. Es lo que muchas veces me pasa a mí acá con Forest City, que de a poquito me estoy adaptando a esto y estoy conociendo, aunque yo no soy el pastor en funciones, pero de a poco uno va conociendo, pero este es un rebaño demasiado grande, que no era así el rebaño oriental. Y como les decía, el rebaño oriental que tenía 100 ovejas ya era multitudinario, ese rebaño. Generalmente el rebaño tenía entre 30 o 40 ovejas. Y fíjense cómo dice en Juan 10:3, cómo define esta situación. Jesús dice, a este, o sea, al pastor, abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y la saca. O sea que a cada oveja que hacía el pastor oriental le ponía un ¿qué? Le ponía un nombre. Y no solamente le ponía un nombre, sino que se relacionaba de tal manera con la oveja que cuando la oveja escuchaba el nombre del pastor, la oveja venía. Era como un pet. No sé cuántos de ustedes tienen un perrito en su casa, un gato, pero más un perro. El gato es un poquito más tímido, más retraído o más independiente. Entonces el pastor oriental a cada oveja le ponía su nombre, las llamaba y la oveja venía. Y entonces Jesús sigue describiendo, dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando del pastor, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es interesante porque los pastores occidentales, como ellos arrían a las ovejas, o sea, van detrás de las ovejas. Tienen que ir con perros y van guiando las ovejas por detrás. Sin embargo, el pastor oriental, ¿dónde va? Va adelante, porque las ovejas lo conocen y lo siguen. O sea, el pastor oriental no tiene que obligar a sus ovejas que lo sigan, porque como las ovejas lo conocen y conocen que les hace bien, entonces lo siguen. Esto es tremendo para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si somos líderes del pueblo de Dios, no podemos arriar a las ovejas.
donde estamos en una iglesia, donde hay compulsión, donde hay obligación, donde hay gente que controla, esa no es una iglesia del reino. Eso es una iglesia que quizás tiene el nombre del reino, pero no es una iglesia del reino. Porque en la iglesia del reino el pastor va adelante, no va obligando, va dando el ejemplo, va mostrando, va liderando, no va dirigiendo. Y eso es algo que no se entiende, porque en el mundo secular se maneja todo con obligación. Y entonces creemos que cuando la iglesia creemos que es una empresa, tenemos que manejarla así. Y muchas veces a los que lideran con libertad, dando libertad, se los ve como malos líderes. Posiblemente a Jesús se lo hubiera visto como un muy mal líder. Es más, sabemos que así se lo veía. Y por eso no lo aceptaban. Él va delante de ellas porque las ovejas, dice, conocen su voz. Otra de las cosas, fíjense en Juan 10:7, dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y yo no entendía antes qué quería decir esto. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué pasaba? En Israel los rediles eran, como ustedes ven allí en el dibujo, eran redondos y no tenían ventanas. Tenían solamente un hueco y ese hueco era la puerta. Entonces el pastor a la noche atravesaba su lecho delante de la puerta y entonces si venía algún lobo que quería comerse las ovejas, ¿con quién tenía que arreglárselas primero? Con el pastor. Si venía un león y quería comerse las ovejas, primero tenía que luchar con el pastor. Si venía un ladrón y quería llevarse una oveja, primero tenía que enfrentar al pastor. Y por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. Cuando Jesús es la puerta de tu vida, no va a entrar nada a tu vida que sea para tu mal. Cuando tú dejas que Jesús sea la puerta, pueden venir osos, leones o lo que sea para comerte a ti, pero primero se la van a tener que arreglar con Jesús. Y él puede decir, pero yo estoy viviendo un problema y yo creo que soy una oveja de Jesús. Es que Jesús no te dijo que no vas a estar con problemas. Él lo que te dijo es que Él va a ser tu pastor, que siempre va a estar contigo. Y si ese problema entró al redil, quiere decir que primero pasó por el filtro de Jesús. Y si pasó por el filtro de Jesús, Jesús no hace nada que no sea para tu bien, aunque no lo entiendas. Y por eso Jesús dijo que yo soy la puerta. Y para ejemplificarles cómo era la relación de un pastor oriental con su oveja, esto me llamó la atención, lo leí en un libro, un antropólogo, una vez fue a Medio Oriente y estaba estudiando las costumbres de esa cultura y a lo lejos, cuando estaba por el campo, vio un pastor y cuando se acercó al pastor, vio que el pastor tenía un corderito en sus brazos. Y cuando se acercó un poco más, le vio al corderito que estaba con la patita vendada. Entonces se presentó ante el pastor y le dijo que era un antropólogo y le dijo que estaba estudiando las culturas y si tenía algún problema en que él le haga algunas preguntas. Y el pastor le dijo que no. Sin embargo, como cuando estaban hablando, el antropólogo notó que la ovejita tenía la patita vendada, entonces comenzó con una primera pregunta que no era la que el pastor esperaba. Y le dijo, ¿qué le pasó a su ovejita en la pata? Y le dice, usted es occidental, ¿verdad? Sí, le dijo el antropólogo. Dice, no, usted no va a entender. No, dice, yo soy antropólogo, tengo universidad, tengo un doctorado, así que yo puedo entender todo, estoy capacitado para entender las costumbres acá. No, dice, usted no va a entender. No, pero cuénteme, ¿qué le pasó a la oveja en la pata? No, entonces dice, ¿qué? ¿Le picó un animal? ¿Un bicho? No quiero, en ciertas culturas eso no, bueno. Era un antropólogo, no entendía todavía de culturas. ¿Le picó un insecto? No necesariamente. No necesariamente. Bueno, y el pastor le decía que no, hasta que al final le dice, mire, está bien, yo le voy a explicar, pero usted no va a entender. Entonces le dice, mira, Pepita es una de mis mejores ovejas. Es una oveja líder acá en el rebaño. Pero es un poquito cabeza dura. Y muchas veces cuando vamos por el rebaño, yo voy por un lado y Pepita se distrae y se va por otro, y como es líder, la siguen muchas ovejas,
y muchas veces puso en peligro el rebaño. Traté de corregirla y Pepita, dura de cerviz, no entendía. Y a pesar de que intenté y tuve paciencia, pero llegó un momento que entonces tuve que hacer con Pepita lo que hice con muchas de mis otras ovejas en el pasado. Y cuando el pastor comenzó a contarle esto al antropólogo, empezó a tener cierta dificultad en su voz, se le empezaron a poner los ojos rojos y en un momento le contó y le dice, un día, cuando ya no quedaba más remedio, tuve que tomar a Pepita, tomar su patita en mis manos y quebrársela. Una vez que se la quebré, yo la vendé, yo la entablillé. Y llevo a Pepita en mis brazos hace 3 semanas. Cuando Pepita tiene sed, yo soy el que le doy agua. Cuando Pepita tiene hambre, yo la llevo a los delicados pastos. Cuando tenemos que ir a algún lado, llevo a Pepita en mis brazos. En estas 3 semanas, Pepita ha entendido que yo quiero lo mejor para ella. Y en estas 3 semanas, en medio del dolor, con Pepita nos hicimos más amigos que nunca. Cuando Pepita se restablezca, le voy a quitar la venda, la voy a poner en el rebaño nuevamente y Pepita me va a seguir a donde quiera que vaya. Y ya no va a estar en peligro ella, ni va a poner en peligro el rebaño. Esa es la relación que tenía un pastor oriental con su oveja. Esa es la relación que Dios quiere tener contigo. Dios no pretende simplemente ser tu Dios. Él quiere habitar en medio tuyo. Quiere conocerte y que tú lo conozcas. Él ya te conoce, quiere que tú lo conozcas. Él te ha puesto nombre. Y Él quiere llamarte y que no seas cabeza dura. Y que aprendas a seguirlo porque es lo mejor que tiene para ti. Hay un versículo que explica muy bien la relación de un israelita con su oveja. En 1 de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 4, cuando Dios va a reprender a David a través del profeta Natán, ¿se acuerdan? Natán utiliza un ejemplo y ahí nos describe cómo un israelita consideraba a su oveja. Dice así, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Imagínense, en esta familia de Israel llegaba la hora de comer, ¿y quién estaba sentada a la mesa? Bueno, no sé si sentada, pero las mesas eran bajas. ¿Y quién estaba? Había un plato ¿para quién? Para Pepita. No solamente eso, que eso no lo entiendo todavía muy bien. O sea, dice, creció juntamente con sus hijos, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso. O sea, ojo, no era que tenía un plato y el vaso, sino que el dueño de la casa agarraba su vaso y le daba a Pepita en el mismo vaso. Yo he visto eso con perros, gente que hace con los perros de su casa. Lo he visto, ¿eh? Una persona cercana... lo voy a decir porque ya falleció, la persona no falleció por lo que les voy a contar, sino que falleció de viejo. Pero el suegro de mi hermana tenía una perra que cuando íbamos y estábamos comiendo el postre, él comía de su cucharita con el postre y le daba también a la perra con el postre. La querían tanto y esa era la relación. Y dice que antes de ir a dormir, entonces él la ponía en su seno y primero dormía a la oveja y después se iba a dormir a su cama con su esposa. Imagínense la relación que tiene un israelita con su oveja. Entonces, si no entendemos esto, no entendemos el mensaje del santuario. El mensaje del santuario está basado en la relación que el israelita tenía con su cordero. Y ahora sí viene la pregunta, ¿qué debía hacer un israelita cuando había pecado?
Supónganse que un israelita iba al almacén y cuando le daban el vuelto le daban $100 de más. No sé qué había comprado, que le den $100, tantos dólares más, pero que le dieron $100 más de vuelta. Cuando él recibía el vuelto, o sea, cuando él se quedaba con ese vuelto, tenía que hacer un juicio de valoración. Porque si él se quedaba con el vuelto, ¿qué estaba diciendo? Cuando él se quedaba con el vuelto, él sabía que todo el que pecaba tenía que llevar a su ovejita, no cualquier ovejita, tenía que llevar a la mejor ovejita al santuario. A esa ovejita que había criado desde chica, que le había puesto nombre, que la hacía comer de su bocado, que le daba agua de su vaso, que la ponía en el pecho antes de dormir, a esa ovejita la tenía que llevar al santuario, ¿para qué? Para hacer un sacrificio. O sea que cuando él se quedaba con los 100 que le daban de más en el vuelto, él estaba haciendo un juicio de valoración y estaba diciendo, no me interesa tanto mi oveja, prefiero los $100. No era algo así nomás que se equivocó. No, cuando él se equivocaba, cuando él pecaba, estaba haciendo un juicio de valoración. Tenía que elegir entre su oveja o el acto que estaba haciendo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, supónganse que el israelita se quedó con el vuelto y una vez que se quedó con el vuelto se dio cuenta que había pecado. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Lo primero que tenía que hacer, que esto es algo que no se entiende muchas veces, él tenía que ir al almacén y devolver los $100 con un 20% más. Tenía que devolver $120 al almacenero. Eso se llama restitución. Sin restitución, él no podía ir al santuario. Y eso es algo que muchas veces no entendemos, porque a veces la gente se equivoca y dice, ay, perdón, y no restituye. No asume la responsabilidad de lo que hizo. No se acerca al que ofendió para decirle me equivoqué. Y si él ofendió y lo dejó mal delante de toda la gente, el ofensor tendría que hablar con toda la gente delante del cual lo dejó mal y restituir el nombre de la persona que dejó mal. No sé si me explico. Eso implica que yo asumo responsabilidad y cuando yo asumo responsabilidad, esa es la primera evidencia de verdadero arrepentimiento. Sin embargo, ese era un ejercicio que Dios estaba pidiendo. Entonces, una vez que él iba y devolvía y restituía el dinero, él llegaba a su casa. Y cuando llegaba a su casa, ¿con quién se encontraba? Con Pepita. Y pónganse en el lugar del israelita, esto era tremendo para el israelita. Él tenía que agarrar la ovejita, la mejor, la que había criado, tenía que tomarla debajo del brazo si la podía cargar. Me imagino que la habrá cargado y tenía que ir camino al santuario. El ritual del santuario era un ritual terrible. Y quiero decirles que era un ritual que a Dios no le gustaba. Y por eso Dios hizo las cosas de tal manera que este ritual se vaya perdiendo con el tiempo. En la medida que los israelitas iban entendiendo lo que esto significaba, el ritual se iba a ir perdiendo para entrar en la realidad de a lo que a esto apuntaba. Y por eso al final del Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento podemos ver que los profetas ya dicen, no quiero sacrificios, dice Dios, no les pido sacrificios, yo lo que quiero es arrepentimiento de corazón, no me interesan que lleven ovejas, no me interesa nada de eso, me interesa que ustedes cambien y asuman responsabilidad y vengan a mí. Y ahora viene algo muy importante, el corazón del Evangelio. El israelita tomaba a Pepita, a la oveja, y llegaba al santuario. Y en la puerta del santuario se hacía un juicio. ¿Un juicio sobre quién? Y esto es algo que no se entiende, que no se enseña. Cuando él llegaba a la puerta del santuario, presentaba el corderito que traía al sacerdote, y el sacerdote examinaba al corderito que el israelita traía, porque lo que exigía la ley era que el corderito sea perfecto, sin mancha. Y por eso cuando el israelita llegaba al santuario, el sacerdote no miraba al israelita, no le preguntaba nada al israelita, simplemente comenzaba a revisar el cordero.
Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que la Biblia nos enseña. Que cuando nosotros vamos al juicio, Dios no nos revisa a nosotros, sino que revisa al Cordero. Revisa la perfección del Cordero. ¿De dónde sacamos que Dios nos condena a nosotros? ¿De dónde lo sacamos? ¿De dónde sacamos que algún día ese Dios que decimos que no cambia va a condenar al mundo? ¿De dónde lo sacamos? No lo sacamos del santuario, lo sacamos de la ley, lo sacamos de cuando tenemos una percepción de Dios que está lejos, con truenos, con relámpagos. Cuando nos acercamos a Dios, Dios nos enseña que Él no condena, que cuando juzga salvando. Y juzga salvando por medio de lo que Él provee para salvarnos. Y por eso si hoy llegas con pecado aquí, si hoy llegas en una situación desfavorable en tu vida, si llegas sucio por aquellas cosas que tú sabes que te esclavizan, hoy Dios no te revisa a ti, no te señala tu pecado. Él lo único que le interesa es que vengas con el Cordero. ¿Un Cordero qué? Perfecto. ¿Y por qué esta? Porque hay muchos que les gusta andar con un Cordero, pero con un Cordero imperfecto. Fíjense, ¿cuál era la razón por la cual el israelita iba al santuario? ¿Cuál era? Porque él había ¿qué? Pecado. Entonces, ¿él qué era? Él era pecador. Pero él tenía que tomar a una oveja ¿cómo? Perfecta. O sea que simbólicamente la oveja era diametralmente diferente a él. ¿Me explico? Diametralmente la oveja era totalmente diferente a él. El cordero era totalmente diferente a él. Entonces, si él llevaba un cordero con mancha, un cordero que estaba defectuoso, entonces cuando llegaba no llegaba con alguien totalmente diferente a él, llegaba con alguien parecido a él. Y entonces, como era alguien parecido a él, no podía hacer ningún tipo de sacrificio. Y por eso hay mucha gente que piensa que porque Cristo no condena, entonces anda con un Cristo defectuoso, un Cristo que es parecido a Él. No, Cristo es totalmente diferente a ti y a mí. Y por eso el hecho de que Dios no condena no hace que Dios apruebe el pecado. Al contrario, Dios condena el pecado porque el pecado nos hace mal, pero Dios no condena al pecador. Dios sabe que tú eres polvo, Dios sabe que estás enredado en tu pecado. Lo único que te pide es que descubras a Cristo y que te acerques al santuario con Cristo. Y por eso en el juicio, Dios no te va a revisar a ti. ¿A quién va a revisar? A Jesús. Y quiero decirte que Jesús ya fue revisado. ¿Se acuerdan cuándo? ¿Se acuerdan cuando Él resucitó y María Magdalena quiso tocarlo? ¿Y qué le dijo? No me toques, ¿por qué? Porque todavía no he subido a mi Padre. Él tenía que subir al Padre para recibir la aprobación del Padre de que su sacrificio fue perfecto. Y el sacrificio de Jesús ya fue perfecto, el juicio ya cayó sobre Jesús. Y gracias al juicio de Jesús, Dios a nosotros no nos pregunta nada. Solamente nos pide que nos acerquemos con Jesús. Ahora, si yo me acerco con Jesús es porque me relaciono con Él. Ese es el mensaje del Evangelio, esa es la buena noticia. Todos estamos salvos en Cristo. Pero el hecho de que estemos salvos en Cristo no quiere decir que Cristo aprueba nuestro pecado. Justamente Él nos salva para salvarnos de nuestro pecado. Una vez que el sacerdote o el levita confirmaba que el cordero no tenía mancha, ahora imagínense, ahora llegaba lo duro. Porque ahora entonces la pregunta es, ¿quién mataba al cordero en el santuario? ¿Quién mataba? ¿Saben por qué? Porque esto es totalmente diferente a los paganos. Sin duda que Dios toma todas estas figuras, también las toma de lo que estaban acostumbrados a hacer los paganos, porque los paganos pensaban que Dios pedía un sacrificio para calmarse, que Dios pedía muerte para calmarse. En cambio, en el santuario israelita era totalmente diferente. El sacerdote no mataba a nadie. Y les hago una pregunta, ¿símbolo de quién era el sacerdote? De Dios. Todo era símbolo de Cristo, todo era símbolo de Dios en el santuario. No había nada que no sea símbolo de Dios. Y analicen, cada cosa era símbolo de Dios. El sacerdote era símbolo de Dios, el cordero era símbolo de Dios,
el tabernáculo era símbolo de Dios, el velo era símbolo de Dios, los panes de la proposición era símbolo de Dios, la lámpara era símbolo de Dios, el lugar santísimo era símbolo de Dios, el arca era símbolo de Dios y la ley era símbolo de Dios. Todo era símbolo y especialmente símbolo de Jesús. Entonces cuando el sacerdote aceptaba la ovejita que traía el israelita, entonces ahora el sacerdote le entregaba al israelita un cuchillo de piedra. Y el mismo israelita tenía que matar a su cordero. Y esta es una lección tremenda. Esto me dice que Dios no mata para salvar. Dios no mata para solucionar el problema del pecado. ¿Quién es el que mata? Es el pecado que mata. Y esto era una ilustración de lo que había pasado con el pecado. Cuando el israelita toma el cuchillo, tenía que poner al cordero encima del altar. Antes de matar a su cordero, tenía que apoyar todo su cuerpo sobre la cabeza del cordero, poner sus manos sobre la cabeza y tenía que decir: yo merezco morir por los $100 que me quedé de ese vuelto que me lo quise agarrar. Y no me importó que muera mi cordero con tal de quedarme con ese vuelto. Por lo tanto va a morir mi cordero, yo lo voy a matar por causa de mi pecado. Y cuando hacía esa confesión, tomaba el cuchillo de piedra y le clavaba a Pepita en la garganta. Y veía cómo Pepita moría. Ahora, el acto de violencia que generaba el pecador hacía derramar vida de la cordera inocente. Porque esa sangre perfecta era lo que se presentaba para que el israelita nuevamente entre en relación con Dios. Dios no pedía muerte, Dios pedía vida. Y lo que se ejemplificaba en ese altar era lo que iba a pasar cuando Cristo venga. O sea, y lo que pasa cada vez que pecas. Cada vez que tú pecas, haces un juicio de valor entre Jesús o tus deseos. Cada vez que tú y yo pecamos, hacemos un juicio de valor. Porque cada vez que pecamos tenemos que dejar de lado a Jesús. Cada vez que pecamos tenemos que decirle a Jesús: no quiero saber nada contigo y me interesa mucho más esto. Esto es más importante para mí que la relación que tengo contigo. Entonces, cada vez que nosotros pecamos es un acto de asesinato a Jesús. Porque nuestro pecado mata a Jesús en nuestra vida. No quiere sacar a Jesús de nuestra vida. Y por eso cada vez que tú y yo pecamos, estamos tomando una decisión. Y esa decisión es en contra del Cordero perfecto. Porque nos encantaría que Jesús se quede con el vuelto con nosotros. Porque si Jesús no es perfecto, no hay problema que se quede con el vuelto. Pero como Jesús es perfecto, cada vez que pecamos nos molesta. Y por eso cada acto de pecado es un acto totalmente egoísta. ¿Dónde está tu amor cuando tú pecas? Siempre vas a ver que el pecado es un acto de egoísmo en lo cual tú quieres satisfacer algo, una demanda, posiblemente de tu cuerpo, de tu mente, de tus ambiciones. Entonces, cuando tú te estás acostando con alguien que no es tu esposa, ¿dónde está tu amor por tus hijos? Ah, no, pero es que mi esposa me trata mal. ¿Dónde está tu amor por los hijos? ¿Dónde está tu amor por tu esposa? Está bien, tienes una excusa de decir tu esposa te trata mal. Pero ¿dónde está tu amor por tus hijos? No te interesó nada. Te interesa a ti mismo, satisfacer tus deseos, satisfacer tus pasiones, solucionar tus problemas como tú quieres, pero dejas de lado al Cordero, porque tu pecado mata al Cordero. Ahora alguien puede decir: pero yo sigo con el Cordero, y como Él no me condena, no importa. Claro, como sea tu relación con el Cordero, va a ser como consideres el pecado. Si eres un pastor occidental que tiene miles de corderos, que ni conoces el nombre del cordero, ¿qué importa que muera uno? Si tu relación con Jesús es simplemente de venir acá a la iglesia y escuchar un sermón por semana, de hacer un buen papel en la responsabilidad que te dan en la iglesia, de hacer un buen programa,
Y bueno, estás en pecado en la semana, ¿y qué importa? Si al final yo voy a la iglesia y al final Cristo no me condena. Come on. No entendimos nada. Y es verdad, Cristo no nos condena, ni te condena. Y gloria a Dios por eso. Pero Él quiere que entiendas de una vez por todas que el centro de la religión no es lo que haces. El centro de la religión es la relación que tienes con el Cordero. En la medida que lo entiendas, en la medida que Cristo sea el que gobierne tu vida, en la medida que descubras su carácter de amor incondicional, en la medida que veas su deseo que Él tiene, a pesar de ser hipócrita, a pesar de tener la actitud que recién yo describía, que Él está dispuesto a habitar contigo y en ti. Y está dispuesto a pasar por alto tus pecados. Tú ahora comienzas a ver la bendición de tener un Dios que te ama, de tener un Dios que te sostiene. Un Dios que te perdona y no importa cuántas veces caigas, Él te va a perdonar. Solamente si es que conoces un Cordero perfecto. No con un Cordero que inventó la iglesia cristiana o que inventamos nosotros. Hay dos corderos que inventó la iglesia cristiana. Está el Cordero que te destruye porque tú pecas y te exige un pago por tus pecados, que te dice que Dios está irado y gracias al Cordero Dios te ama. Dios no te ama gracias al Cordero. Dios te ama porque te ama y porque te ama envió al Cordero. Pero después está el otro extremo del cristianismo que dice, como que Dios te ama, Él aprueba tu pecado. Y no importa con que te relaciones con la iglesia y seas responsable con algunas cosas y des el diezmo, ya está todo bien. No. Son los valores. ¿Quién es lo principal en tu vida? Cristo tiene que ser lo primero, lo último y lo del medio en tu vida. Y cuando Cristo sea lo primero, lo último del medio, no quiere decir que vas a dejar de pecar, pero cada vez vas a llevar una conciencia cada vez más grande y cada vez... ¿Qué piensas cuando se iba el israelita perdonado del santuario y al otro día le daban el vuelto de vuelta de más, le daban $200 de más? ¿Qué hacía el israelita? Si realmente amaba a la oveja o había amado a la oveja que tenía, decía, no quiero, voy y lo devuelvo. Pero el que no tiene relación con la oveja no le importa. Y lastimosamente hemos cambiado a la oveja por la iglesia. Y por eso muchas veces en la iglesia vemos los pecados más grandes. Muchas veces incluso yo puedo ser pastor de iglesia y estar haciendo pecados, administrando mal las cosas. No administrando mal, sino administrando para quedarme con cosas. O haciendo cosas por abajo de la mesa o algo por el estilo. En total, yo hago crecer la iglesia. No se trata de hacer crecer la iglesia. Se trata de que crezcamos con el Cordero, nuestra relación con el Cordero. Se trata de vivir para Él. Se trata de que Él sea lo principal en nuestra vida. No se trata de formas. El centro del mensaje del santuario es el Cordero. Y por eso en Apocalipsis, el centro del mensaje del Apocalipsis es el Cordero. Y ¿saben qué? Cuando estaba preparando este sermón, me metí en el tema del Yom Kippur. Y quiero decirles que por primera vez recibí revelaciones, no revelaciones, a través del estudio de la Biblia y de cómo los judíos veían al Yom Kippur, que confirmaron un montón de cosas que Dios nos está enseñando en esta época. Y descubrí tantas cosas que no voy a hablar del Yom Kippur, porque esto merece un tema aparte. El Yom Kippur era el día donde todos, voy a decirlo de manera general, donde todos los israelitas se reunían. Los judíos pensaban, y eso desde la época de Moisés, ellos pensaban y creían que en el cielo hay un libro que se llama el libro de la vida y que todo israelita nacía registrado en el libro de la vida. Pero participar en el día del Yom Kippur era la oportunidad para confirmar y sellar su nombre en el libro de la vida.
Eso, o sea, está en los escritos judíos, no tiene nada que ver con cristianismo esto. Pero sin duda que ellos tomaron este mensaje y después lo trajeron al cristianismo. Y en el día de Yom Kippur, las personas que no participaban de ese día de arrepentimiento eran borradas del libro. Y las que participaban de ese día de arrepentimiento poniendo su confianza en la sangre del Cordero, entonces eran confirmadas en el libro. Lo lindo era que ellos veían, a cada año, lo veían como una era. Ellos veían el tiempo no de manera lineal como la vemos a los occidentales, sino que de manera cíclica. Entonces, supónganse que alguien, por rebeldía, porque se había querido quedar con el vuelto, no participaba del Yom Kippur. Entonces, esa persona que no participaba del Yom Kippur, en la otra era, en el otro año, que comenzaba con el Rosh Hashanah, que era la fiesta de las trompetas, en el otro año tenía la oportunidad, por medio de la prueba, es el otro año porque no se había querido quedar en el libro de la vida, iba a tener como consecuencia un año muy malo, un año de pruebas, un año de maldiciones, no enviadas por el Señor, sino un año de maldiciones por haberse separado del Señor. Pero si esa persona se arrepentía en el otro año, era inscripta en el libro de la vida nuevamente. Y por eso no quiero tocar este tema ahora porque tiene muchas variables, pero como yo sé que hay gente que está estudiando esto y entonces les puede servir para analizar esto. Pero ¿cuál era el mensaje del santuario? El mensaje del santuario era un mensaje que Dios se interesa por nosotros y porque se interesa por nosotros, se interesa por nuestros pecados. ¿Y qué vendría a ser ahora de manera práctica? ¿Qué vendría a ser el santuario para los israelitas? El santuario para los israelitas era como una tintorería. ¿Qué haces tú con una tintorería? ¿Para qué es la tintorería? ¿Para qué? Para lavar tu traje sucio. Entonces tú llevas la tintorería, tu traje sucio. ¿Por qué lo llevas? ¿Por qué lo llevas a la tintorería primero? ¿Por qué lo llevas? Porque está sucio. Ahora, ¿por qué no lo lavas en tu casa? Porque es delicado. ¿Por qué más? Muy bien, porque ellos tienen los elementos que tú no tienes en tu casa, que son tan efectivos que le pueden quitar la mancha. Tú en tu casa puedes estar fregando, y lo único que puedes hacer es disimular la mancha, pero no la vas a quitar. Para quitarla tienes que llevarla ¿a quién? Al tintorero. Y entonces cuando tú llegas a tu casa y el tintorero te recibe, te dice, cuando llegas a la tintorería y llegas con el traje, y llegas, suponte, con 4 trajes sucios, el tintorero te dice, ¿otra vez me traes los trajes? Y 4. La otra vez me trajiste 1, ahora me traes 4. ¿Cuándo vas a dejar de traerme los trajes? ¿Te dice eso el tintorero? ¿Por qué no? ¿Por qué es un negocio? Porque su vocación, si es que no trabajara por plata, su vocación es limpiar trajes. ¿Sabes cuál es la vocación de Dios? La vocación de Dios es limpiar trajes. Y Él tiene un ingrediente que es sumamente poderoso, que quita toda mancha, que es la sangre de Cristo. Entonces, cuando tú le llevas tus trajes manchados a Cristo y hoy tú llegaste quizás metido en pecado y le traes tus trajes manchados a Cristo, ¿qué te dice Cristo? ¿De vuelta? O sea, ¿puede ser Cristo que que los tintoreros de acá sean más buenos que Cristo? No, cuando tú le llevas tu traje a Cristo, Cristo se pone contento, porque para eso Él vino aquí para limpiar trajes. Él vino aquí, derramó su sangre para que limpiemos nuestros pecados. Y por eso cuando tú te quedas tratando de disimular tu mancha en la iglesia, con actividades, con ofrendas, con esto, y ojo, no digo que dejen de ofrendar, no, si ya vas a ofrendar, ofrende por gracia, no por culpa, no para tapar algo. Pero Jesús, cuando tú vienes con su pecado, dice, gloria a Dios. Has confiado en mí. Has confiado que tengo el ingrediente. Y ¿sabes qué? Jesús no solamente te limpia el traje, sino que Jesús también te da poder para que cada vez lo manches menos. En realidad, lo que nos enseña el santuario es que Dios es un recolector de basura. Y suena feo esto, ¿verdad? Pero es así.
Al santuario, ¿qué llevaba cada israelita? Su basura. Ahora que me mudé de casa, la basura pasa los martes, cambio ahora, los martes y los viernes. Y a mí me toca en mi casa sacar la basura. Y guarda si no la saco. Y me olvido eso. Ahora, ¿cómo ustedes dirían, saben qué? Nosotros en mi casa somos tan limpios que casi no sacamos basura. ¿Es lógico eso? ¿Qué pasa? Mientras más limpio soy, ¿qué pasa? Más basura saco. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay una teología que enseña que tenemos que llegar a ser totalmente perfectos y dejar de pecar. Y dejar de pecar. Y entonces dicen, y hay gente incluso, yo me he encontrado con gente que decían que hace un año no pecaban. Si yo les digo a ustedes, yo no saco nunca la basura porque ya no ensuciamos en casa. Y van a casa y la ven, el jardín lo ven bien cortadito, bien pintada la casa. Pero ¿qué van a pensar por dentro? ¿Cómo estará la casa adentro si nunca sacan basura? Y eso es lo que pasa con los fariseos. Los fariseos que quieren vivir sin pecar, ellos no sacan basura, porque el día que descubren una basura decían, no, yo ya soy perfecto. Entonces quiere decir que no soy perfecto todavía. Entonces esconden la basura y entonces por afuera parecen sepulcros blanqueados, pero por adentro están llenos de huesos muertos. No vamos a vivir sin pecar nunca. Lo que sí Dios quiere es que vivamos siempre en presencia del Cordero. Y si vivimos en presencia del Cordero, sí, cada vez vamos a pecar menos, vamos a aprender más de limpieza, vamos a vivir más limpio, pero no va a llegar un momento en este mundo donde no tengamos que sacar la basura. Es más, si queremos ser limpios, continuamente vamos a sacar la basura y nos vamos a dar cuenta que la basura no es simplemente actos malos, porque eso es lo que pasa con el fariseo. El fariseo piensa que porque no se porta mal, no tiene basura dentro. ¿Y sabes dónde está la basura? La basura está en el corazón. La basura está en las motivaciones por las cuales yo hago las cosas. Y eso no son actos. No se puede dominar. Yo no puedo dominar mis motivaciones. Cada vez que sale una motivación orgullosa, cada vez que quiero yo estar en el centro, cada vez que le quito el lugar a Jesús, tengo que caer delante de Él y humillarme y decirle, Señor, perdóname. Perdóname. La basura nuevamente salió. Y cuando yo le digo a Jesús, perdóname, ¿qué hace Jesús? Me recibe con un abrazo, porque Él vino para perdonar pecados. Ese es el mensaje del Evangelio y es el mensaje que enseña la Biblia. Dios es un Dios que su vocación es perdonar. Su vocación es recolectar basura. Y por eso si hoy estás en pecado, si hoy estás enredado en un pecado que no puedes solucionar, ¿sabes por qué no lo puedes solucionar? Porque antes de presentarte con el Cordero, tú quieres solucionarlo. No, ven al Cordero. Busca al Cordero. Y ve con Él al Padre. Y pídele perdón, porque hay perdón suficiente en lo que hizo Cristo. Ya Cristo pagó todo lo que tenemos que pagar. Y eso sí te aseguro, que una vez que comiences a vivir con Cristo, cada vez vas a pecar menos. Eso no quiere decir que no vas a pecar más, pero cada vez vas a ser más sensible al pecado cuando surja en tu vida. Porque tú no quieres cortar tu relación con el Cordero. Y cada vez que tu orgullo surja y que tus valores te pongan a ti mismo en vez de Jesús, vas a volver a Jesús y Jesús te va a decir, aquí estoy. Yo quiero perdonarte. Y por eso Isaías 1:18 dice, vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Yo no sé cómo llegaste esta mañana aquí.
Y posiblemente llegaste escondiendo un pecado. Quizás llegaste esclavizado en las redes del pecado de la pornografía, del adulterio, del robo, del disimulo. Hoy Jesús te dice, mira, yo salí a buscarte y por eso te traje, para que escuches este mensaje. Hoy yo tengo solución. Tráeme tus trajes sucios y yo los haré más blancos que la nieve. Esa es la experiencia que Dios quiere que vivamos. Quiere que vivamos una vida que esté basada en la gratitud por lo que Él hizo y no que estemos haciendo cosas para que Él nos ame. Y por eso, hermanos, si hoy en este momento tú te sientes realmente motivado por el Señor y agradecido por la ofrenda que Él nos dio, este es el momento también de participar nosotros con nuestras ofrendas, como un símbolo de gratitud por lo que Él ya ha hecho por nosotros en Jesús y por lo que hará hasta que venga y por la eternidad.